Buenas tardes a tothom. Bien, buenas tardes. Permítanme que me presente. Me llamo Joan Sirau y soy director adjunto de la Oficina Antifraude de Cataluña. Y quiero agradecer a los organizadores por habernos brindado la oportunidad de presidir esta interesante mesa de la tarde, en la cual damos continuidad al seminario que trataré los temas de tecnología y buen gobierno. Esta sesión de la tarde estará centrada en el tema de la integridad. De alguna manera retomamos el hilo de la última ponencia de esta mañana, cuando se preguntaba, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? Pues bien, ahora lo que podemos hacer, todas las instituciones y también desde la sociedad civil, intentar que dentro de la administración pública integrar el paradigma de la integridad para que coja más fuerza y más consistencia. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de integridad? La integridad es esta idea de integridad, de un conjunto armónico. Estos días hemos estado revisando otros textos que han aparecido en la oficina antifraude, entre otras cosas, cuando nos estábamos preparando, una frase de Bertrand Russell, cuando hablaba de ética y moral. Decía que la humanidad tiene como dos éticas. Una que se predica, pero no se aplica, y una que se aplica, pero no se predica. O sea, este era el ejemplo de la falta total de integridad. Las organizaciones íntegras son aquellas que tienen una coherencia altísima, una coherencia absoluta entre aquello que dicen y aquello que hacen. Aquello que proclaman como sus valores y aquello que hacen en su día a día. Cuando nos encontramos con una organización que tiene esta coherencia total, decimos que es una organización íntegra. Pues bien, esta tarde hablaremos de integridad y hablaremos de cómo la tecnología puede ayudar a la mejora de la integridad de las organizaciones. Es indiscutible que la tecnología es un gran apoyo, un gran soporte. Las oportunidades tecnológicas que tenemos actualmente son una gran oportunidad para mejorar la integridad de las organizaciones y aprovechando también unas ideas del compañero que presentaba hoy una ponencia que hacía también en el Congreso Gobierno Digital de Barcelona, presentaba una ponencia sobre temas de mejora de la integridad y hablaba de que para poder promover cambios organizativos en las organizaciones, hacen falta tres cosas: recursos, tecnología y motivación. Con todo el fenómeno de la electrificación y con todos los datos que generan nuestras organizaciones, hemos visto las cifras que presentaban esta mañana el consorcio de millones de transacciones al cabo de un año, decenas de miles de transacciones cada día. Y esto sin tomar en cuenta grandes aplicativos de gestión como los aplicativos de concertación o los aplicativos de contabilidad, etcétera, etcétera. Pues bien, con la gran datificación, como decía anteriormente, la tecnología nos ofrece unas grandes oportunidades para mejorar la integridad. Y esto no es ya un problema de recursos, porque los grandes costes de todo esto están centrados en el desarrollo de los aplicativos. Los datos son un resultado de estos aplicativos de gestión que tenemos. No es un problema tecnológico, existe tecnología más que disponible para solucionar todos los problemas de análisis de datos, de todos estos datos que generan nuestras administraciones. Se trata simplemente, por desgracia, de un problema de motivación, de interés, de un lugar en la agenda. Hoy una compañera hablaba también de las interfaces, de las interfaces humanas. Decía, esto no se tiene que dejar atrás. El desarrollo de estas interfaces tiene que estar integrado en el propio desarrollo. Pues bien, desde la Oficina Antifraude detectamos también o defendemos el principio de integridad en el diseño. Es decir,
En la reflexión sobre integridad en el desarrollo de una solución informática en el sector público, tiene que estar integrado en el momento del diseño. Si existe un diseño funcional que se pone en marcha hoy en día por parte de una de nuestras grandes instituciones públicas, que son muchas, que hace aplicativos informáticos públicos. Si no hay un apartado en el índice de análisis funcional que diga soluciones vinculadas a la integridad, este aplicativo hoy en día es un aplicativo obsoleto. Es un aplicativo que no tiene sentido. La tecnología nos favorece absolutamente que encontremos una solución tecnológica de integridad. Y la presión del interés público y del buen gobierno también nos obligaría a ello. Por lo tanto, insistimos, el diseño de soluciones de integridad con datos públicos no se hace en momentos perdidos, cuando, por decirlo así, la Unión Europea no se le ocurre otra cosa que pedir que lo hagamos. Este sería otro debate, sino que se tiene que hacer en origen en el momento en que se desarrolle un aplicativo. Hoy tenemos 4 visiones de organizaciones que ya utilizan la información pública, 3 organizaciones públicas que optimizan la información pública con un punto de mira de integridad y una organización de la sociedad civil que ayuda a la administración pública, yo la he conocido mucho, para encontrar soluciones también para mejorar la integridad en el trabajo de las administraciones. Nos presentarán, pues, sus trabajos que establecen esta relación entre la mejora de la integridad, la mejora de la aplicación real de los valores públicos, la defensa del interés público, de la ética, de la lucha contra el fraude, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra las irregularidades a través de la utilización de elementos tecnológicos. Insisto, en el siglo XXI ya es un requisito sine qua non. No tiene sentido en el año 2021 instalar en una administración pública un aplicativo de gestión que tenga vinculación con temas presupuestarios, de subvenciones de contratación o de lo que sea. No tiene sentido poner en marcha un aplicativo de este tipo que no tenga este apartado de integridad, de control y de supervisión. Para hacerlo, contamos, en primer lugar, permíteme que te presente, Eliezer García Rosado. En una organización que conocemos bien y que nos da una sana envidia, que es la alta autoridad francesa de transparencia en la vida pública. Ella es directora de control de grupos de interés en la alta autoridad. Tiene una larga carrera, ella es de nacionalidad española, tiene una larga carrera en diferentes administraciones, ha trabajado primero para la Dirección General de la Competencia, después para una autoridad independiente que es la Autoridad de la Competencia francesa como instructora de casos, también ha trabajado para la Unión Europea y finalmente en la actualidad, desde hace 3 años, está trabajando en la autoridad francesa, en la alta autoridad, como responsable de control de lobbies y grupos de interés en la alta autoridad. Y nos expondrá el trabajo que hacen ahí y sobre todo los aspectos tecnológicos con los que utilizan. Eliezer, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Tengo una presentación? Ante todo quería dar, primero las gracias a la Agencia de Transparencia. Como decía antes a Gemma, cuando empecé mi trabajo hace 3 años, lo primero que dije fue: quiero ir a Barcelona, quiero ver cómo lo hacen ellos y quiero que nos puedan inspirar. Así es que, 3 años después sigo aquí, vengo a Barcelona y me sigue inspirando y espero que nos inspiremos mutuamente.
Yo soy la directora, la directora de control de lobbies o de grupos de interés en la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública en Francia. Voy a hacer una breve presentación, porque supongo que habrá gente que no conoce bien esta autoridad. Será bastante rápida. La principal es una autoridad que es joven, nació en el 2014 y su principal misión es la de controlar a los responsables públicos. Quien dice controlar a los responsables públicos dice controlar el patrimonio de los responsables públicos cuando entran en funciones, cuando cesan sus funciones, prevenir los conflictos de interés, controlar las puertas giratorias, todo lo que es pasar de la empresa privada a la administración pública, promover la transparencia de la vida pública y última misión que nació en el 2016, a finales del 2016, y de la que yo me ocupo, gestionar y controlar el registro de grupos de interés, que son los lobbies. El organigrama somos 62 personas, hay un presidente, una secretaria general, 2 secretarios generales adjuntos, 3 direcciones de control y las otras de soporte un poco administrativo. Hay una dirección que se ocupa de toda la parte jurídica y de todo lo que son puertas giratorias, que es el servicio jurídico, una unidad que es sobre todo funcionarios que vienen de la agencia tributaria que se ocupan de controlar el patrimonio de los responsables públicos y la otra dirección de control es la mía, que es la que se ocupa de controlar los grupos de interés. Además, tenemos un colegio que es el que toma las decisiones, se reúne cada 15 días, los asuntos más importantes se le presentan al colegio y el colegio toma las decisiones con nuestro presidente. Voy a hablar del registro de grupos de interés, que es un poco de lo que yo me ocupo. ¿Cuál es el objetivo de este registro? Hay mucha gente que dice más papeleo, más administración, hay que declarar, en el fondo esto no sirve para nada. Bueno, obviamente no estoy de acuerdo con eso. Y 3 objetivos principales para que este registro tenga una cierta utilidad, si no mucha utilidad. Primero, la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública ha querido controlar la probidad, la ética, la moralidad de los responsables públicos. Y no podemos pasar al lado de todo lo que son relaciones con la empresa privada. Luego, este registro de interés, su primer objetivo era crear más transparencia entre la esfera pública y la esfera privada. Segundo, un objetivo de apertura. Sabemos todos que los grandes lobbies pueden tener contactos, reuniones con la Administración de forma mucho más fácil que las pequeñas organizaciones, las pequeñas empresas que quieren entrar en contacto con responsables públicos. A partir del momento en que estas informaciones son públicas, los funcionarios, los responsables públicos tienen que estar más abiertos y acoger y poder reunirse con todo tipo de grupos de interés. Tercer nivel, el de la ética, poder controlar un poco mejor los grupos de interés y armonizar las reglas que se les aplican en temas de deontología y de ética. Al final, lo que se busca es conseguir saber qué intereses han sido defendidos y tenidos en cuenta en la toma de decisiones públicas. Segundo, quién ha representado esos intereses, en nombre de quién y con qué propósito. Y tercero, cuáles son los medios financieros que han sido empleados para poder defender esos intereses. El problema es que la definición de grupos de interés es bastante compleja en Francia. Un grupo de interés puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. En el caso de que sea una persona jurídica, no nos vamos a interesar en las actividades que realiza esta persona jurídica, sino en las actividades que realizan las personas físicas en el seno de esta persona jurídica. Y para calificar un grupo de interés, una persona jurídica tiene que tener un miembro, un dirigente o un empleado que realice actividades de lobby. Es decir, un lobby es alguien que hace lobby. No lo digo yo, lo dice la ley. Luego hay que ir un poquito más al fondo y saber lo que es una actividad de lobby. Esa actividad de lobby, vamos a entrar ahora un poquito más en detalle,
No vale simplemente con entrar en contacto con un responsable público, sino que hay que hacerlo de forma principal, tiene que ser la actividad principal de esta persona. Eso significa que esa actividad ocupa más del 50% de su tiempo. O de forma regular, significa que ha entrado 10 veces en comunicación en un año con un responsable público. Esto es bastante difícil de controlar, como se pueden imaginar. Una actividad de lobby, para poder definirla, tiene que cumplir 5 requisitos. Un contacto por iniciativa del grupo de interés, con una categoría de responsable público, sobre un cierto tipo de decisiones y con la intención de influir sobre esas decisiones. Los requisitos son bastante complejos y incluso para controlarlos pues no es fácil, puesto que tenemos que comprobar que todos estos requisitos se han cumplido. No voy a entrar en detalles, pero la lista de responsables públicos no son todos los responsables públicos. Tenemos, por ejemplo, todos los miembros del Gobierno. En el Congreso y el Senado van a ser los diputados, los senadores, los funcionarios de las asambleas. Las autoridades administrativas independientes van a ser las personas que toman decisiones, no los funcionarios un poco de menor categoría. El presidente de la República no forma parte de los responsables públicos que entran en el campo de la ley, pero su gabinete sí. Y las administraciones centrales realmente nos quedamos en los puestos superiores, el director general o la directora general de la administración. Todo lo que son cargos locales por ahora están excluidos, pero van a ser incluidos a partir de julio del 2022. Si nos miramos ahora la lista de decisiones públicas, es una definición que es bastante extensa, puesto que son casi todas las decisiones públicas francesas, pero quedan excluidas las respuestas a licitaciones. O sea, una respuesta a una licitación no es considerada como una acción de lobby. Los recursos administrativos, las solicitudes de autorización y las directivas europeas. Una vez que hemos analizado que la persona jurídica o la persona física cumple esos requisitos y que la podemos calificar de grupo de interés o de lobby, tiene 3 obligaciones. La primera, la obligación de registrarse. La segunda, obligación de declarar anualmente las actividades de lobby que realiza y los medios financieros que emplea para estas actividades. Y la tercera obligación, una obligación de respetar las normas éticas. Todas estas actividades, el registro se hace, por supuesto, de forma digital y se declara, una persona se tiene que registrar, tiene que indicar ciertas informaciones un poco básicas y tiene que declarar las actividades. Y aquí entro un poquito en lo que nos interesa hoy, que es la parte un poco tecnológica y de cierta uso de inteligencia artificial. En Francia no se declara cada contacto con el responsable público, sino que se declara cada objetivo perseguido. Es decir, que si yo, por ejemplo, me llamo Coca-Cola y entro en contacto con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio, con la Dirección General de no sé qué, solo voy a declarar un objetivo perseguido, por ejemplo, reciclar o no reciclar las latas de Coca-Cola, ¿vale? Entonces tengo que declarar un objetivo perseguido y no cada contacto con cada responsable público. Entonces, el objetivo debe entenderse como objetivo buscado y no como asunto abordado. Esto es una dificultad bastante importante porque yo creo que somos la única autoridad que hace que se declare de esta forma y es verdad que los grupos de interés, algunos de buena fe o de mala fe, les cuesta declarar correctamente. Entonces, cada objetivo debe ser declarado en una ficha de actividad distinta. Luego, para poder describir bien el objetivo, hemos creado una ficha para poder guiar a los grupos de interés. Tiene que empezar, en principio, por un verbo de acción. Por ejemplo, subir los impuestos, bajar, anular, posponer, revaluar. Pues creo que estamos pidiendo algo a la Administración. Se debe utilizar un vocabulario comprensible que no sea demasiado técnico y se debe indicar en cada ficha la decisión pública en cuestión. Esto es opcional. Ejemplos, por ejemplo, de declaraciones correctas. Puede ser bajar el tipo de cotización de lo que sea,
Nuevo pacto ferroviario, simplificar los criterios para obtener algo. Aplazar la entrada en vigor de la reforma laboral. Reforma de la formación profesional, aumentar el límite máximo de la cuenta de formación para personas sin titulación. Ustedes ven que cuando yo estoy leyendo este tipo de declaraciones, sabemos lo que quería la empresa, sabemos lo que estaba buscando cuando pide una cita con ciertos responsables públicos. Obtener la clasificación de un lago como lugar protegido, protección del secreto empresarial, anular las obligaciones de lo que sea, promover las soluciones francesas a base de yeso en el marco de la renovación energética. Estos objetivos son correctos para nosotros. Tipos de declaraciones que van a ser consideradas como incorrectas. Protección del medio ambiente. Eso es como decir, todo el mundo está a favor de la protección del medio ambiente. Protección del consumidor. Control, seguimiento legislativo, organización de reuniones. Eso no nos indica lo que estábamos persiguiendo cuando pedimos cita, cuando vimos a un responsable público. Presentación de una enmienda. Claro, ese es el trabajo de los grupos de interés, pero eso no indica nada, eso no da ningún tipo de información. Promover los intereses de la industria textil. Bien, pero ¿cuáles son esos intereses? Hay que saber, hay que ser un poquito más preciso, eso no da ninguna información. Transposición de la directiva tal. Bueno, presentación de mi empresa, sus actividades en Francia y los retos para los próximos meses. Eso no da ningún tipo de información. Unas empresas, cuando van a ver a un responsable público, son para defender los intereses de la empresa, pero no sabemos cuáles son esos intereses, no sabemos lo que la empresa quería, ¿vale? Cambios en las condiciones de concesión de garantías públicas a la exportación. Todo esto no es correcto, puesto que no da ningún tipo de información útil para el ciudadano. Entonces, para poder declarar correctamente, hemos puesto en práctica un algoritmo que aprende de cómo se ha declarado y cómo hay que declarar. El primer ejercicio de declaración, que fue en el 2017, hubo una persona que analizó 6.000 fichas, de 6.000 declaraciones de objetivos perseguidos, y se dio cuenta que al menos 60% de las fichas eran incorrectas, no daban la información necesaria. Entonces se puso en práctica este algoritmo con algunos criterios. No voy a entrar en detalles porque no soy informática y no puedo explicarles mucho más de lo que voy a decir, pero bueno, se evaluaba la precisión de la acción realizada, si se indicaba la decisión pública o no, y se podía entender la intención cuando se leía el objetivo declarado. Se le daba una nota a cada ficha de 0 a 4, se veía un poco lo que hacía el ser humano y se comparaba con lo que hacía la máquina. Y con eso se le empezaron a dar criterios a la máquina para que la máquina empezara a evaluar las fichas como lo haría un humano, ¿vale? Al final pasamos a un sistema que parecía binario, que parecía más simple, de ficha correcta, ficha incorrecta. Y aparte, cuando el algoritmo juzga la ficha, da un índice de fiabilidad. Dice, esta ficha es incorrecta, índice de fiabilidad 60%, o 70%, o 30%. ¿Vale? Es un algoritmo que va aprendiendo. Hoy ya ha analizado, primero analizó estas 6.000 fichas, hoy ha analizado ya 14.700 fichas y lo tenemos que alimentar continuamente para comparar lo que nosotros declaramos como buenas declaraciones y lo que el algoritmo considera como buenas o malas declaraciones. Hoy en día el 75% de las fichas cumplen los requisitos exigidos por el algoritmo. Luego ayuda bastante a los grupos de interés a declarar. Esto es un poco cómo funciona el algoritmo. Mientras el grupo de interés está declarando, el algoritmo, si no declara bien, el algoritmo le va a decir no está usted declarando bien. Por ejemplo, tendría que declarar y le da ejemplos de cómo tendría que declarar. Eso es la parte que él ve en la parte de arriba. En la parte de abajo es lo que queda en la base, lo que no ve el grupo de interés, pero que vemos nosotros. Y se ve por qué es una buena declaración o por qué el algoritmo considera que es una mala declaración. Y entonces esto nos permite a nosotros de seguir alimentando el algoritmo si estamos de acuerdo con él o si no estamos de acuerdo con el algoritmo. Cuando declara mal la persona, se le dice, creo que está usted declarando mal. Y entonces se le dice por qué cree que está declarando de forma incorrecta.
Este es el mensaje que le aparece mientras está declarando. Entonces, el algoritmo lo que hace es ayudar a formular mejor los objetivos. El grupo de interés, el lobby, puede declarar un objetivo considerado como incorrecto por el algoritmo si así lo estima pertinente. No se bloquean las declaraciones. Aunque el algoritmo diga usted no está declarando correctamente, la persona puede confirmar su declaración y dejarla, aunque sea considerada como incorrecta por el algoritmo. Pero queda registrado en el historial de las declaraciones. Entonces, cuando nosotros vamos a controlar las declaraciones, vamos a ver cómo declaró y por qué no, pero insistió en declarar esa ficha, aunque el algoritmo le dijo que no era correcta. El objetivo declarado como correcto por el algoritmo puede ser controlado ulteriormente y considerado como incorrecto. Es decir, que el algoritmo no va a sustituir a un humano. El algoritmo va a controlar, va a ayudar al grupo de interés a declarar mejor y a que su declaración cumpla con los requisitos formales. Pero no sustituye para nada al control que nosotros realizamos luego de seres humanos, de 5 personas que todos los días controlamos fichas. Entonces, hay fichas que son declaradas como correctas por el algoritmo, pero que nosotros consideramos como incorrectas, porque una persona puede declarar de forma correcta porque cumple los requisitos formales, pero no decir la verdad, por ejemplo. O puede declarar mucho menos de lo que tendría que declarar. Luego, el algoritmo es simplemente una ayuda para que el declarante sepa cómo tiene que declarar, pero no sustituye para nada al ser humano. Y, inconveniente también, el algoritmo tiene que estar aprendiendo constantemente, con lo cual hay que alimentarlo y hay que ocuparse de él, como la relación de pareja que decíamos antes. El algoritmo hay que ocuparse constantemente de él para que siga aprendiendo y para que se adapte cada vez más a las exigencias humanas. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si... Muchas gracias, Eliezer. Ahora pasaremos por vía telemática, a la sesión de Brigitte Bishop. La sesión de Brigitte Bishop. Brigitte Bishop ha preparado su intervención, su documentación en francés. Sin embargo, le hemos pedido que por favor haga su intervención en inglés. Brigitte Bishop es licenciada en Derecho por parte de la Universidad de Bâle y miembro del Colegio de Abogados. De hecho, gran parte de su carrera la ha llevado a cabo como fiscal en actividades propias de la Fiscalía. Sin embargo, en 2017 se incorporó en la oficina del Inspector General de Montreal. El Inspector General es un órgano unipersonal que vendría a llevar a cabo funciones de fiscalización y de control de la actividad pública. Pero son también las clásicas autoridades independientes anglosajonas, instituciones que aquí no acabamos de asimilar, y ella ha trabajado desde el año 2018 como inspectora general en la ciudad de Montreal. Ella ha trabajado también analizando los temas de fraude vinculados con la intersección del ámbito tecnológico, y es la presentación que nos hará a continuación. Buenas tardes, aquí es por la tarde, no sé en qué hora es en Montreal. Pues por favor, Brigitte, tiene la palabra. Thank you very much. Thank you for the invitation. I really enjoyed assisting to this conference, and I woke up very early. Muchas gracias, me he levantado muy pronto para aprender del resto de panelistas. Es muy interesante, así que muchísimas gracias por haberme invitado. Mi presentación
va a ser... Ah, de acuerdo. Sí, pues mi presentación va a versar sobre el riesgo y los retos a los que nos enfrentamos a la hora de hacer contratación pública, implicando la tecnología informática y la inteligencia artificial. Estamos reflexionando sobre ciertos servicios y para garantizar una gestión segura de este tipo de servicios. Y brevemente, disculpen porque recibimos un sonido muy irregular de la ponente. Quiero hablar de mi provincia de Quebec, en Canadá. Nuestra oficina se creó en 2014 y entró en funcionamiento el año 2015. Y el segundo inspector general, muchos conocerán al primero, el que creó la oficina, el señor Galland, y debería decir que yo estoy trabajando en este oficina desde 2018. Todos los procesos de contratación en Montreal se desarrollan a través de nuestra oficina. Nosotros supervisamos en Montreal y la particularidad es que somos una jurisdicción que forma parte del proceso de concurso, además de la ejecución del contrato. Así que tenemos que ejercer una función supervisora para garantizar la integridad y los criterios que debemos seguir, además de evitar la corrupción en esta contratación pública. El sector de intervención, como comentaba antes, es el de toda la contratación en Montreal. Ejercemos una función de verificación y nos aseguramos de que los ganadores del concurso cumplen con los contratos según nuestra prescripción. Y si no, tenemos el poder de cancelar el contrato. Mi poder es el de recomendar ciertas soluciones y también puedo cancelar, rescindir un contrato si no se ejecuta adecuadamente o si descubrimos cualquier caso de corrupción durante la investigación. La inteligencia artificial forma parte de nuestros retos, de los retos a los que nos enfrentamos. Os hablaré de algunas de las experiencias con las que nos hemos encontrado en concursos relacionados con estas tecnologías y sus retos asociados. Como sabemos, el campo de la inteligencia artificial nos plantea ciertos problemas. Por una parte, es muy difícil aceptar los cambios, lo que vemos, y estoy hablando de lo que vemos en Montreal, cuando es hora de cambiar de programa, de software, o utilizar cierto software específico, o utilizar inteligencia artificial, es muy difícil para la ciudad, en primer lugar, entender su funcionamiento, y después hay mucha resistencia al cambio. La gente está acostumbrada, por ejemplo, a utilizar cierta contraseña, y si cambiamos de software y tenemos que utilizar letras en lugar de números, pues esto ya supone un problema y necesitamos ciertas adaptaciones. Y sabemos que es difícil para el personal. Por lo tanto, lo que sucede es que
A causa de todos estos problemas de implementación, la resistencia al cambio, la resistencia a lo nuevo, observamos que los directores intentan utilizar solo un proveedor, intentan llegar a un acuerdo de paquete con un único proveedor para evitar todos estos problemas de adaptación que podríamos tener con múltiples proveedores. O lo que intentan hacer es, con el proveedor que ya tienen, intentar pedirles que lleven a cabo más funciones, que les cubran todos los servicios. Y el problema con esta situación de paquetes, de paquetización de los servicios, es que esto favorece a las grandes empresas, porque las empresas locales normalmente no tienen una solución de paquete, una solución a gran escala. Lo que tienen son pequeños ámbitos de experiencia, pero no tienen un paquete con todos los servicios. Entonces, la ciudad o los gerentes buscan estas soluciones paquetizadas y lo que hacen es excluir a las pequeñas empresas que están intentando conseguir contratos con la ciudad o con la provincia de Quebec. Y lo que sucederá es que la organización, la ciudad de Montreal, en este caso, se vuelve dependiente, está en una posición de dependencia, porque si quieres acudir a una única empresa, pues te puedes quedar atrapado con esta empresa y pueden imponerte sus condiciones. Somos tu único proveedor y sabemos cómo funciona todo y ya sabemos cómo funciona. Cuando tienes un solo proveedor, entras en una relación de dependencia para todos los servicios que te ofrecen. Entonces, lo que hemos visto es que quizá esta no es la mejor solución. Y en nuestra investigación sobre este tema, hemos observado 3 áreas que pueden ser problemáticas. La primera sería la de los presupuestos. Cuando se hace un concurso público, normalmente la ciudad o el gobierno pide ciertas especificaciones y sabemos que a veces las cláusulas de experiencia pueden ser problemáticas. Durante la duración del contrato. Y esto en conjunto puede crear problemas. Respecto a las especificaciones en relación con la cuestión de la integridad, tenemos que trabajar precisamente en los distintos casos. Tenemos en nuestra web una serie de estudios publicados que precisamente abordan la problemática de los contratos públicos con una empresa en concreto para poder especificar cuáles son las necesidades. A fin de cuentas, lo que sucede es que tenemos una lista de 77 criterios que se deben respetar. Realmente se trata de una serie de aspectos muy específicos que nos sirven sin lugar a dudas para ser mucho más justos. Hemos hecho una serie de investigaciones para ver hasta qué punto los contratos suelen ser justos y sin lugar a dudas nos hemos dado cuenta que el proveedor que cumple con los distintos requisitos es siempre mucho más íntegro, con lo cual está cumpliendo con nuestros objetivos y están intentando cumplir siempre las características que les imponemos para poder dar un trato justo a todos los candidatos y por lo tanto que no haya ningún tipo de conflicto a nivel de la competitividad en las distintas empresas que se están candidatando para poder conseguir ese concurso público que se está asignando y al mismo tiempo poder ofrecer una situación equitativa para todos. Este sistema nos ha servido sin lugar a dudas para solución. Es una solución sin lugar a dudas un poco detallada, pero que nos sirve para poder tener una evaluación mucho más mejorada de las situaciones reales que se van presentando.
Por ejemplo, si se tiene que hacer una encuesta para poder analizar cuál era la situación previa de la empresa, qué tipo de contactos ha tenido antes de poderle asignar un encargo, si a lo mejor se puede pedir una segunda opinión a otra empresa para precisamente saber cómo están otros mercados y qué sería posible poder llegar a conseguir con esa empresa, qué servicios nos prestaría. Es decir, tenemos esta tendencia de analizarlo todo previamente para mejorar nuestras prácticas y seguir las especificaciones que estamos exigiendo, ¿verdad? El tema es que muchas veces cuando hay tantas exigencias que respetar, todo se ralentiza y muchas veces se crean situaciones un poco complejas para los proveedores más pequeños, ¿no? Entonces tenemos que intentar flexibilizar la solución. Por otro lado, nos hemos dado cuenta, después de varias experiencias, que en Montreal y en los contratos públicos que se han ido asignando a lo largo de todo este tiempo, pues se ha tenido que establecer una serie de criterios de due diligence para poder, sin lugar a dudas, ser justos con la asignación de los contratos. Finalmente, tenemos un ejemplo un ejemplo con un proveedor muy pequeño y la ciudad de Montreal en el contrato estaba pidiendo que se tuviera experiencia de más de 25 años en este proyecto que se iba a asignar. Y bien, las estimaciones, como podemos entender, es que había muy pocas empresas que tuviesen un cuarto de siglo de experiencia y por tanto solo se podría favorecer a una o dos empresas. Y el resto de empresas locales no podían competir ante dicha situación y por lo tanto tuvimos que analizar la situación al detalle, hablar con los distintos gestores de proyecto de la ciudad de Montreal y decirle, tal vez el criterio de la experiencia no tiene que ser tan exigente y valdría la pena cambiarlo para poder ser un poco más flexible respecto a las cláusulas que se están exigiendo. Evidentemente, es una escalera, diríamos, interpretativa, ¿no? Que tiene que ofrecer la posibilidad de abrir el mercado público y de contratación pública para que todas las empresas puedan tener acceso. Yo creo que alguien lo ha dicho en el panel anterior con gran detalle. Sin lugar a dudas, tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero muchas veces esta información es un poco sesgada y por lo tanto tenemos que incluir a las pequeñas empresas para poder seguir abriendo el mercado y hay que tener muchísimo cuidado, tener en cuenta cuál es la experiencia que se está pidiendo para poder quedarse con el contrato y bueno, a veces es necesario, claro que sí, contar con una experiencia más elevada en según qué contratos públicos, pero a veces somos un poco exagerados en según qué criterios y por lo tanto lo que estamos intentando ahora es ser un poco más flexibles y poder a fin de cuentas tener la capacidad de adaptarnos también a la realidad de nuestro territorio y de las empresas que tenemos. Por lo tanto, la solución a fin de cuentas creemos que sería poder tener una serie de instrumentos que nos permitan detallar la evaluación que se ha hecho del contrato y al mismo tiempo también poder tener una perspectiva absolutamente clara de lo que se está exigiendo, de cuáles son las necesidades de esa compra pública, de ese concurso que estamos lanzando y poder trabajar correctamente con todos los servicios que se requieran para poder finalmente firmar el contrato a medida y tener contratos a lo mejor un poco más pequeños con distintas empresas que puedan favorecer a la industria local y no a las grandes corporaciones. Y así finalmente poder evitar pues según qué problemas respecto a la cesión de favores entre el funcionariado. Bien, yo creo que sin lugar a dudas esta ha sido una de las soluciones más inteligentes que estamos aplicando en la ciudad de Montreal. Otro problema que sin lugar a dudas es complejo tiene que ver con los contratos a muy largo plazo. Esta es una complejidad que hemos podido ver en muchas contrataciones públicas y que bien han terminado favoreciendo solo a un pequeño grupo de proveedores. Según nuestro entendimiento, tal y como he dicho antes, precisamente por los problemas
que los ciudadanos y ciudadanas tienen, ¿no? Son resistentes al cambio. Es difícil también incluso para los funcionarios cambiar, ¿verdad? Surge el mismo problema tanto a nivel de la ciudadanía como del funcionariado. ¿Por qué tenemos que cambiar de proveedor? Muchos de ellos se cuestionan. Pues básicamente es un problema también de flexibilidad, de ser capaces precisamente de cambiar de proveedores tradicionales y poder incluir a nuevos proveedores para poderles asignar contratos a largo plazo. Eso es un problema bastante grave de cultura que tenemos, pero bueno, vale la pena realizar el esfuerzo para poder ganar más independencia. Yo creo que sin lugar a dudas estos contratos a más largo plazo merecen poder ofrecer oportunidades a nuevas empresas para defender sin lugar a dudas el mejor interés de la ciudad y poder así seguir trabajando y mejorando con empresas locales. Otro ejemplo también es un caso que precisamente tuvimos el mes de mayo pasado en la red de transportes de Montreal. La empresa de transportes de Montreal en el año 2003 tenía un contrato con una empresa para los billetes electrónicos, las tarjetas electrónicas para poder subir al tren, al autobús, etc. Entonces tenemos ese contrato con esa empresa de los billetes de transporte, pero el contrato era un contrato por 10 años, con 3 posibilidades de renovación. Entonces, si se renovaba, bueno, sería una renovación por 8 años más. Y entonces el competidor se quejó, bien, estamos utilizando nosotros esta nueva tecnología. Y bueno, ahora está todo más computarizado, ¿por qué no utilizáis? Ahora todo es mucho más eléctrico, es todo mucho más virtual. Y la otra empresa, bien, vino a nuestra oficina y dijo, bueno, nosotros ganamos el concurso, siempre nos estamos renovando, este es el sistema que hemos tenido siempre en la ciudad, bien, la empresa de transportes sigue aún teniendo nuestro contrato. Entonces fue complejo, ¿no?, poder cambiar de proveedor de servicios. Y la Sociedad de Transportes de Montreal, como sabemos, pues estaba mucho más cómoda con un contrato, ¿verdad?, de que ya llevaba 10 años y lo tenían que renovar por 8 años más. Al final, ¿qué hicimos? Bueno, les advertimos de que había este plazo de renovación del contrato, había esta posibilidad de renovación, les comentamos que, bueno, tendríamos que evaluar distintas ofertas y que finalmente pues se tendría que tener en cuenta, nosotros sabíamos que sabíamos que esta empresa del transporte de Montreal estaba con relaciones muy fuertes con el proveedor antiguo, ¿verdad? Y como sabemos, bueno, había chips en las tarjetas de crédito, nadie podía pagar y era una pesadilla. Pero bueno, como la Sociedad de Transporte de Montreal tenía ese contacto con esa empresa de billetes de transporte, pues se debía perpetuar y aún así no estando adaptados a la nueva realidad de las tarjetas de crédito. Así que, bueno, tuvimos que analizar la situación y proponer una renovación por 2 o 3 años. Yo creo que es uno de los casos que sin lugar a dudas ha supuesto una mayor alarma en nuestra ciudad y sin lugar a dudas tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a la aparición de los competidores, ¿no? Por tanto, ahora estamos analizando todos los tipos de contratos similares a estos y por tanto vamos a ver cómo superar este tipo, ¿no?, de situaciones de competitividad que no es justa para según qué empresas. Y se intenta hacer los contratos más sencillos porque es muy difícil de garantizar, es muy difícil encontrar un proveedor que sea el mejor para nosotros. Es como una guerra. Y normalmente el gestor público va a quedarse con un proveedor a largo plazo que no es la mejor opción porque no hay competencia. Así que, en resumen, y sé que estoy hablando muy rápido, la conclusión sería que
para poder tener la mejor gestión, para ser los mejores gestores, creo que, en primer lugar, tenemos que definir bien nuestras necesidades. A veces necesitamos una compañía independiente que no esté implicada con el proveedor para hacer una encuesta y entender lo que está sucediendo y qué necesidades de rendimiento tenemos, y no simplemente una lista de deseos. Y a veces no es racional. Creo que tenemos que entenderlo bien y trabajar para ver cuáles son las necesidades. Yeah, sometimes Y también tener en cuenta cuáles son los criterios. Sin lugar a dudas, siempre hay señales de alarma que van apareciendo a lo largo del proceso. Sin lugar a dudas, nos estamos dando cuenta que en este tipo, ¿verdad?, de 77 criterios que se tienen que analizar, cuando analizamos los criterios, que son sin lugar a dudas muy estrictos, ¿no?, y realmente no son, valga la redundancia, realistas, y estamos siempre esperando, y entonces tenemos que hablar con los proveedores, o facilitar más flexibilidad y ampliar el abanico de criterios. Yo creo que es esto, a fin de cuentas, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Porque si no, estaríamos eliminando a competidores de una manera injusta, ¿no? Yo creo que muchas veces esta es la señal de alarma que nos tiene que despertar y darnos cuenta, ¿no?, de que hay que ser más flexibles y ser conscientes de ello. Y también, por otro lado, diríamos que, y he podido ver que también aquí tenéis los mismos criterios que los que tenemos en Montreal, hay que facilitar, sin lugar a dudas, a los pequeños para que se puedan beneficiar precisamente de los concursos públicos, de la compra pública, para poder hacer negocios, entre comillas, con las instituciones, con el gobierno, para que las empresas locales tengan la oportunidad de poder desarrollarse, ¿no? Y por eso hay que incorporar a las empresas más pequeñas cuando se están haciendo concursos públicos, cuando se están lanzando licitaciones, y así poder ser un poco más justo y encontrar medios para poder favorecer a todos los sectores, de todos los tamaños y en todas partes de nuestra región. Esta es mi conclusión. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, e intentaré responder a las preguntas que se me hagan. Thank you for your presentation. Muchísimas gracias por su presentación, Gemma. No sé si le deberíamos hacer preguntas ahora o si debemos esperar hasta el final. Muchas gracias por tu presentación, Brigitte. Los temas que has tratado son muy interesantes porque, aparte de los temas que has comentado, han surgido en una forma menor en las primeras sesiones de la mañana, pero tú los has explicado mucho mejor. La comodidad del gestor, la llamada zona de confort o la confortabilidad que se ve, digamos, afectada al momento de contratar tecnología. Y estos contratos, además de 11 años, espectaculares. Sigamos entonces con el contrato, con el programa. Al siguiente ponente es Jaume Far. Jaume, hola. Jaume es actualmente el director de la Oficina de Antifraude de las Islas Baleares. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionario del Cuerpo Superior de Interventores del Estado y tiene una dilatada experiencia en la administración de actividades. Jaume y yo hemos coincidido en distintas iniciativas vinculadas a la red de oficinas antifraude que actualmente nos coordinamos en España. La Oficina Antifraude de las Islas Baleares tiene unas competencias que también nos dan mucha envidia, que son las competencias de supervisión de todas las declaraciones de interés que hacen los altos cargos, en el sentido más amplio, en los ámbitos locales, en las Islas Baleares. Y ellos han desarrollado un sistema
de apoyo tecnológico para supervisar estas declaraciones de interés. Y Jaume, podrás ahora hablarnos de ello. Gracias. Muchas gracias. Gracias al Área Metropolitana de Barcelona por contar con nosotros para explicar lo que realizamos en la oficina. Es un honor para nosotros poder estar aquí y por todos los ponentes de alto nivel que hemos tenido a lo largo de toda la jornada. La herramienta que nosotros desarrollamos en la Oficina de Anticorrupción es una herramienta que dio cumplimiento a lo que establecía la ley de creación de la oficina, que tiene competencia exclusiva basada en la ley, comparándola con las otras leyes de creación de oficinas anticorrupción, antifraude, como la de Cataluña, Valencia o Andalucía. Y es una herramienta básicamente para la protección de los conflictos de interés. Cualquiera, para tratar de gestionar los conflictos de interés, tiene distintas herramientas. Control de cargos antes y después de haber sido un cargo público, y uno de ellos es precisamente el de la gestión de las declaraciones patrimoniales de actividades e intereses. Pues bien, dando cumplimiento a lo que establecía la ley que creó la oficina, diseñamos un sistema de declaraciones para después constituir el registro de estas declaraciones y hacer la explotación correspondiente. Intentaré ser lo más breve posible y dividiré mi ponencia en tres partes. La primera es la obtención de los datos. En segundo lugar, cómo lo hacemos para ser transparentes para estas declaraciones. Y en tercer lugar, algún comentario sobre la comprobación de las declaraciones. Porque si tiene algún sentido un registro de este tipo, es para hacer un control, una explotación, una comprobación de lo que se ha declarado por parte de los cargos públicos. Como anécdota, cuando el Parlamento de las Islas Baleares cedió toda la gestión de su registro de declaraciones patrimoniales que llevaban a cabo desde la creación de la oficina, se llevaron un montón de cajas con declaraciones que estaban en sobres que nunca se habían abierto. Y las declaraciones que se habían presentado por algunas personas en un momento determinado, pero no se sabía lo que había dentro del sobre. Y esto no tiene ningún sentido si lo que uno quiere hacer es detectar conflictos de interés. Como he dicho en primer lugar, comentaré un poco cómo diseñamos la herramienta para la obtención de los datos. Se trata de una herramienta como esta. Está en línea, o sea, entras con mi perfil, con mi certificado electrónico, y aquí lo que tenemos es el perfil de la persona que está declarando. Para perfil tienes un resumen de lo que se ha presentado durante los años que la persona ha estado en un cargo público. A continuación tenemos la posibilidad de hacer la declaración en el momento de la toma de posesión, la declaración de cese cuando se abandona el cargo público. Tenemos la posibilidad también de hacer algunas modificaciones de las declaraciones presentadas y, en último lugar, la presentación obligatoria anual de la declaración de la renta del IRPF que se presenta ante la agencia tributaria. Brevemente, un cargo público inicia su vida como cargo público y tiene que presentar esta declaración. Pues entraríamos en la parte de nombramiento de cargo público. Si este cargo público ya había sido antes cargo público, no obligaba a presentar una declaración de cese y una declaración de alta, sino que esta se considera que es suficiente porque la declaración patrimonial y determinados intereses no es en un momento determinado y por lo tanto no tendría sentido presentar una declaración sobre lo mismo. Bien, son 7 páginas de datos lo que pedimos, unas que tienen que ver con declaraciones básicas de la entidad de la persona, otras declaración patrimonial, que son bienes y derechos, y la última que es actividades e intereses que podrían tener algún interés para nuestro trabajo. De aquí deberíamos extraer qué organismo público ha nombrado el cargo público
Y hay algunos datos que son de obligado cumplimiento y otros que no lo son. No son de obligado cumplimiento. Aquí en la segunda página pide actividades públicas, tanto compatibles como la posesión de bienes públicos que tiene el cargo público. Siempre damos la oportunidad de hacer algún comentario, porque muchas veces se declaran cosas que merecen algún tipo de explicación adicional. A continuación, pedimos actividades privadas. Si esta persona realiza alguna actividad por cuenta ajena o alguna actividad por cuenta propia, si recibe otro tipo de remuneraciones privadas, y también le damos la posibilidad de comentar o ampliar la información. A continuación tenemos una página dedicada al patrimonio, viviendas, cuentas bancarias, vehículos y otros, por si acaso hay alguna participación en sociedades, participación en entidades jurídicas, seguros de vida, planes de pensiones, rentas, derechos reales, iniciativas, etc. Pedimos información sobre sociedades de cualquier tipo, en las que pueda tener un interés el propio cargo público o de algún familiar, su pareja, sus hijos, etc. Y participaciones indirectas en las sociedades que se han declarado como sociedades en las que se tiene participación. Y una última, que es participación de familiares o contratistas de cualquier administración. Toda esta información es información que la ley establece como obligatoria para las declaraciones. Y una vez se ha cumplimentado esta declaración, antes de finalizar, el sistema genera dos documentos, un PDF con todos los datos que han sido declarados por el cargo público, tanto protegidas como no protegidas, justificantes del empleado público para justificar ante el secretario la junta correspondiente, y luego otro PDF en donde están los datos privativos, los datos protegidos, para que esto será lo que se publicará en el acto de transparencia que ahora comentaré. De la posibilidad de presentar la declaración de la renta, lo que establece la ley es que se presente la misma declaración de renta que se presentó ante la Agencia Tributaria Estatal en el formato PDF correspondiente. Y lo que permite el sistema es subir una declaración o identificar si es una operación de renta o una declaración tributaria o de patrimonio. Si lo que se presenta es la declaración del propio cargo público ante la pareja, puesto que la ley también permite presentar la declaración de la pareja de manera voluntaria, eso ir a la meritación de la declaración. Existen personas que no están obligadas a presentar declaraciones, no es muy habitual encontrar cargos públicos que no tengan obligación de presentar declaraciones en función del volumen de retribuciones dinerarias, pero sí que nos hemos encontrado con algunos regidores de ayuntamientos pequeños que, trabajan a tiempo parcial y son muy jóvenes y han estado obligados a presentar declaraciones de la renta en los últimos 2 años antes de tomar posesión del cargo. Y esto se envía y queda presentada así la declaración de la renta. Esto en lo que se refiere al sistema que tenemos para la obtención de datos. Ahora comentaré para salir de aquí, ¿qué debo hacer? Escape. Sí, escape, pero no. No funciona. Sí.
En segundo lugar, explicaré qué publicidad le damos a las declaraciones patrimoniales de intereses y actividades y las declaraciones de IRPF presentadas por los contribuyentes. Como que son datos públicos, pasamos directamente a nuestra página web, a la parte de transparencia, y aquí podemos ver que podemos escoger y de dónde podemos extraer la información que necesitamos. Lo podemos hacer por nombre o buscando por organismo. Si buscamos por organismo, tenemos las legislaturas correspondientes y si escogemos, por ejemplo, el Parlamento, se da la posibilidad de escoger a todas las personas que han sido diputadas durante las legislaturas correspondientes, porque hay algunas que han abandonado el Parlamento antes de que acabase la legislatura y empezase otra. Y si elegimos cualquiera de ellas, tendrán la declaración que presentó en el momento de la toma de posesión y la declaración del IRPF presentada anualmente. En la página de la declaración correspondiente al cargo público, toda la información referente a los teléfonos particulares, oficiales, pues por cuestión de trámites no lo colocamos, y en la parte de declaraciones patrimoniales, indicando puramente lo que son datos económicos patrimoniales. Pues los datos particulares, los datos protegidos no se presentan. Por ejemplo, a las empresas, los datos los tenemos todos porque es un campo obligatorio para hacer la declaración, pero no las publicamos dentro de la transparencia. Con las entidades con cuentas privativas no ponemos el número de cuenta, aunque nosotros lo tenemos por si una investigación así lo requiriese. En materia de identidad ponemos el nombre, pero no ponemos el NIF. En el caso de los vehículos, ponemos el número de matrícula. Esto sería la información pública en el apartado de la oficina. Y si escogemos una declaración del IRPF, pues un poquitín lo mismo, sacando todo lo que son datos para encontrar esta declaración en la página de la agencia simultánea a través del código de seguro de verificación y los datos de la declaración. Existen medidas de anonimización, suprimimos todos los datos que podrían dar lugar a una identificación de esta persona. Si tiene hijos, no se permite, digamos, los datos del IRPF, excepto pues si es una declaración conjunta, si contribuye a entidades sociales o a la Iglesia Católica. Y en cuanto a la información económica, solamente ponemos aquello que tiene relevancia tributaria, patrimonial. Todo lo que son DNIs, números de cuenta o algo que pudiese identificar algunos bienes inmuebles también queda eliminado. Y esta sería pues la parte de publicidad de transparencia que damos a las declaraciones. Tenemos unos 1.580, 1.600 cargos públicos que están obligados a presentar estas declaraciones y lo que es la gestión del registro. En cuanto al proceso de comprobación, de contraste de las declaraciones, y con esto acabaré, se trata de un proceso escalonado, un proceso que empieza desde lo más sencillo y acaba con lo más complejo. Empezamos a principios, ya desde el año pasado, a hacer un control de la presentación de estas declaraciones, que es lo más sencillo, no tenemos que investigar nada sobre el propio contenido de las declaraciones, y empezamos con el Parlamento y con algunos ayuntamientos. Intentamos hacerlo en las distintas islas. Detectamos a 12 personas de las controladas que no habían presentado estas declaraciones, requerimos la presentación, no acabaron de cumplimentar estas obligaciones y de estas 12 personas, 5 archivaron al inicio de un procedimiento sancionador porque había alguna causa que impedía, aunque estaba bien presentada, pero para nosotros no teníamos la información. De las otras 7, una presentó un recurso ante las sanciones y estamos esperando todavía la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, y de las otras 6 ingresaron el importe de la sanción 12.000 euros en total. Ingresaron 6.000 euros. Ya digo, estos procesos de control y comprobación son los más sencillos. En una segunda fase, lo que estamos mirando
es si los datos declarados por parte del cargo público responden o no a la realidad. La verdad es que no tenemos demasiadas herramientas para comprobar si lo que se ha declarado es correcto o no, pero tenemos algunas que son importantes. Tenemos acceso a los datos protegidos del catastro y por lo tanto podemos comprobar si una persona tiene más inmuebles de los que ha declarado. Tenemos acceso a las bases de datos de la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de manera que podemos controlar si la persona trabaja para otras empresas y podemos comprobar en una empresa quiénes son los empleados que podría tener contratado en un momento determinado. Es decir, que esto también nos permite determinar que si el cargo público correspondiente tiene otras fuentes de ingresos, además del lugar público que está ocupando. También tenemos acceso a los datos de la Dirección General de Tránsito y tenemos acceso a través de un convenio al Colegio de Notarios, el Consejo General del Notariado, y tenemos acceso a las bases de datos de titularidad que nos permite determinar qué personas son titulares reales de una determinada sociedad y también tenemos acceso a todos los actos públicos que se han hecho ante notario por parte de las personas, es decir, las personas que tienen algún tipo de relevancia pública. Con esta información que tenemos, también tenemos algunas bases de datos mercantiles. Aquí pueden comprobar justamente los datos que también nos proporcionan información sobre los aspectos mercantiles. Pero esto, claro, podría necesitar de más tiempo si pidiésemos los datos del registro mercantil. Toda esta información, cruzamos los datos que obtenimos con las declaraciones presentadas y si no nos cuadra, iniciamos procesos de requerimientos para subsanar y corregir las deficiencias que hemos detectado. Y después una fase final más avanzada en la que lo que queremos es utilizar las nuevas tecnologías para el cruce de las declaraciones propias, tanto de renta como declaraciones patrimoniales, y hacer comprobaciones a través de los datos abiertos para detectar otros posibles intereses que no hayan sido declarados. Y con eso acabo. Gracias. Gracias, Jaume. Un buen ejemplo de la utilización de la tecnología de control. Seguramente la otra utilidad nos permitiría explicar un modelo que tiene muchas cosas parecidas. Y ahora pasamos a la última intervención de la tarde. Aviso que seguramente les tendré que pedir 10 minutos más al final, en vez de acabar a las 5. También del registro ahora entra la llamada sociedad civil. La señora Simona Levi, representante de CIMEP, directora de XNet y directora del Máster de Gestión Digital, directora de teatro, dramaturga, activista en general. Activista en general. Ella ha sido una muy buena colaboradora de la oficina fiscal. Gracias a la señora Asunta Torres, pusimos en marcha ya hace 5 años uno de los productos estrella de XNet, que es el buzón de gestión de denuncias anónimas, que nos ha permitido un aumento espectacular en el número de denuncias en trámite. Por favor, Simona, tienes la palabra. Buenas tardes. Para empezar, quisiera agradecer a la Agencia de Transparencia por haberme invitado y por su trabajo, porque esta cita siempre es de muy buena calidad. Reduciré mucho mi intervención para dejar suficiente tiempo a las preguntas, porque yo también quiero formular preguntas a los otros ponentes, para intentar recuperar un poquitín el tiempo. Brevemente, para aquellos de vosotros y vosotras que no nos conozcan, nosotros somos pioneros en el XNet. Nosotros no instalamos buzones en el sentido empresarial, no somos una empresa, somos una organización de la sociedad civil, que básicamente trabajamos en el campo digital y democracia. Soluciones para la instalación del activismo de buzones, para que los alertadores puedan hacernos llegar información de una manera segura y anónima.
El caso más conocido, hemos tenido muchos casos, pero el caso más conocido es el caso Bankia, que llevó a la condena de los 65 políticos y banqueros españoles, de los que 15 están en prisión, entre ellos el ex ministro de Economía y ex presidente del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual hemos aprendido sobre el terreno cómo utilizar estos buzones. Y también somos pioneros en ayudar a los alertadores. Estamos trabajando en la construcción, hemos trabajado en la directiva de la defensa de los alertadores, especialmente en lo que se refiere al aspecto estructural. Y somos pioneros también en la transposición de esta legislación. Y el tema de hoy nos proponía sugerir a las instituciones instalar estos buzones, que cuando empezamos, que fue en 2015, la primera experiencia fue colocarlo en el Ayuntamiento de Barcelona y empezar a trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora son casi obligatorias, pero cuando nosotros empezamos a proponerlo, esto de que un ayuntamiento, de que una institución estuviese en la xarxa Tor, que es una red que permite la navegación anonimizada, producía mucho recelo. Los buzones que hemos contribuido después de esta experiencia a instalar son buzones que permiten tan la utilización anónimamente como no anónimamente. En todo caso, es un sistema útil para organizar a las personas que quieren denunciar y que quieren alertar y que pueden acceder a información para hacerla llegar de una manera ordenada. Y esto se puede hacer de manera anónima o no anónima. Yo creo que la interfaz, hablando de tecnología, la interfaz que utilizamos nosotros es esta colaboración siempre la hacemos de manera desinteresada. Y la empresa, entre comillas, porque en todo caso también es una empresa que viene de la sociedad civil, que ha generado esta tecnología, que se llama WebAli. De hecho, esta tecnología, de manera utilizable en el mundo, existen básicamente GlobalX y Sigutrop. Nosotros preferimos GlobalX porque a nivel de usabilidad es más fácil, pero también Sigutrop lleva a cabo esta función de permitir la mediación anónima. De hecho, la utilización de Tor y la navegación anónima no es tanto el buzón lo que lo permite, que también, sino que tiene que ser la propia institución que abra su arquitectura de Internet para que se pueda acceder al buzón a través de Tor. Tor no es nada especial en realidad. Tor es una red voluntaria internacional que básicamente lo que hace es que la comunicación no va por desde el ordenador de la persona, denunciante, directamente al ordenador del buzón, sino que hace un salto por otros 3 ordenadores. Y esto es un modo normal, lo hace de un modo normal, pero pasa primero, digamos, por otras 3 máquinas, de manera que el origen y la llegada nunca se conocen, o sea, nunca se conoce el otro extremo. Y este es un mecanismo simple, pero es una red compleja, porque esto funciona a nivel mundial. Y también se aplica en países dictatoriales para la protección de los periodistas, etcétera, etcétera. Pues bien, a nivel de tecnología, y lo quería explicar en mayor profundidad, pero creo que no hace falta. No interviene, de hecho, la inteligencia artificial. Yo creo que lo más importante también desde una perspectiva de cómo defendemos a los alertadores, la aportación más importante, la aportación principal y más relevante a nivel tecnológico es el hecho de que el alertador, que se puede continuar con la conversación con el alertador. Y si el alertador se protege a sí mismo. Para nosotros, en una democracia digital, del presente, pero sobre todo del futuro, porque todavía estamos un poco atrasados a nivel de cómo se asimila por parte de las instituciones, es el hecho de que el alertador
se protege a sí mismo, pero es un interlocutor igualmente. Por lo cual se destapan los fraudes, se destapa la corrupción y los abusos en una colaboración entre una institución que funciona por la integridad y una persona que tiene información de interés público, de interés general, sin la necesidad de un cierto paternalismo o de tener que hacerle confianza, porque muchas veces estamos hablando de información contra el propio sistema, por lo cual la protección es importante que sea muy autónomo por parte de la persona. Con este mecanismo, pues, se da una clave como un número de tarjeta Visa en el cual el alertador puede continuar entrando en el sistema y los investigadores de las instituciones pueden continuar pidiendo información, aclaraciones, etc. Es un trabajo de verdadera colaboración entre la ciudadanía y las instituciones. Después del Ayuntamiento de Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona hemos resuelto muchos problemas técnicos, políticos y también de conocimiento de la integridad. Como dije anteriormente, en 2015 esto era algo demasiado exótica, mientras que ahora se ha normalizado. Incluso la ley lo exige o en cualquier caso deja claramente abierta esta posibilidad. El principal problema que hemos tenido que solucionar en estos 2 años de trabajo con la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona 2015-2017, además de las reticencias internas de los mecanismos y también este tema del uso del anonimato y también, y esto es importante, hemos adaptado una herramienta que es una herramienta activista a una legislación como la de la administración, que necesita de mucha transparencia y de mucha rendición de cuentas. Y para que me entendáis, por ejemplo, la administración requiere que todos los procesos acaben en un PDF, mientras que para los activistas digitales el PDF es sinónimo de malware. O sea que hemos tenido que adaptar las necesidades tan legítimas de la administración y de la transparencia de la administración a un mecanismo que es un mecanismo pensado para otra función. Y este es el gran, digamos, resultado, que es muy interesante, de la colaboración entre el ámbito del activismo y el ámbito de la administración. Como podéis observar, aquí está proliferando. Hemos creado esta herramienta para que se pueda replicar a un coste muy bajo. Y estas son las instituciones que ya la están instalando concretamente, la agencia. Y el convenio ya ha sido firmado y será operativo en muy poco tiempo. E incluso esto, que era solamente un marco referencial, a mí me interesa mucho retomar algunas cosas de lo que se ha hablado anteriormente, que me han inspirado para cambiar un poco mi propia intervención. Y para hablar de tecnología existe una cuestión muy importante, que es la cuestión del software libre. Cuando hablamos de la integridad del diseño por defecto, esta frase la cogemos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que aporta este nuevo valor, esta idea de que las herramientas que utilizamos, las herramientas o protocolos institucionales que tenemos que utilizar, tienen que tener esto desde su diseño. No se trata de algo que añadimos posteriormente y que introducimos. Los derechos humanos tienen que estar presentes desde el comienzo y esto tiene que estar por defecto en el diseño. Y la única manera que tenemos para realmente verificar si las administraciones cumplen, cuando hablamos del código, la transparencia de la que estamos hablando a nivel de documento, etc. Si queremos trasladar esta transparencia al código, solo lo podemos hacer con códigos abiertos, la licencia global de código abierto, porque la auditabilidad es una auditabilidad distribuida. ¿Qué significa eso? Significa que el código, siendo publicado, cualquier ciudadano o ciudadana puede verificar que lo que está prometiendo la institución en relación al funcionamiento de esta herramienta de la administración realmente cumple.
Y de una manera paternalista no podemos tener que aceptar cosas que en la era digital, con la desintermediación con la ciudadanía, en que todos contribuimos a la vigilancia, es una característica fundamental de la era en la que vivimos. Y por eso insistimos en que la integridad tiene que estar incluida por defecto en las infraestructuras tecnológicas de las instituciones. Y para ello, el software libre es indispensable. Y acabaré diciendo que esto me lleva a hablar de uno de los problemas que encontramos una vez todo esto se puso en marcha, y es que nosotros hemos desarrollado una herramienta con la intención de que fuese fácilmente replicable, con muy poco dinero público y poco esfuerzo. Y nos hemos encontrado al final de algunos años que desde algunas de las administraciones nos alertaban de que las empresas a las que pedían la instalación, hemos reanalizado esto, eran 10 veces más. O sea, volvían a los precios de una infraestructura cerrada como se hacía antes, que se queda durante mucho tiempo, la administración cautiva de un cierto tipo de proveedor, etcétera, cuando realmente no era esta la idea. Y por eso yo agradezco, y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho la señora Bishop. Es importante que las instituciones trabajen. El software libre ha sido relegado durante mucho tiempo. Yo no estoy intentando vender nada, porque yo no soy especialista en software libre para nada. Pero a nivel de transparencia institucional es un requisito fundamental. Y tenemos que empezar a trabajar para que lo pueda tener, para que pueda tener menos explotación y que los componentes locales, el ecosistema, digamos, de las startups o de empresas de software libre puedan actuar. En Cataluña en estos momentos se ha vuelto a hacer, muy inspirada por lo que ha dicho la señora Bishop, el Centro de Tecnología de la Generalitat, con la digitalización de todas las administraciones de Cataluña, y acaban de licitar 1.500 millones de euros en una licitación en la que se da 4 lotes para la administración más pequeña, 62 millones. Y aquí la pregunta entonces es, ¿cuántas empresas de Cataluña podrán beneficiarse de este dinero? ¿Y cómo puede Cataluña continuar trabajando para hacer vanguardia? Porque todo esto que estamos viendo se lleva a cabo en Cataluña, con lo cual, en muchas cosas que se están haciendo, ¿cómo podríamos hacer si las inversiones en tecnología y en tecnologías de administraciones transparentes y desde el diseño y por defecto están realizadas de una manera que las empresas de Cataluña, el software libre, etcétera, nunca se pueda beneficiar? La buena noticia que puedo daros es que esta licitación desde entre 2 y 4 años, no es de 10 u 11, con lo cual tenemos 2 o 4 años para replantearnos cómo rediseñar estas y otras cosas para una digitalización transparente y a la vez para crear un ecosistema para mantener a Cataluña aquí durante mucho tiempo. Muchas gracias, Simona, por tu intervención. Y como decía, les pido 10 minutos de paciencia para hacer una ronda de preguntas por parte de alguno de los presentes en la sala para cualquiera de las ponencias que hemos escuchado. Gemma, por favor. Micrófono, por favor, Gemma. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería formularle una pregunta a Brigitte y otra para aclarar unas cuestiones. Brigitte, las intervenciones que nos has explicado que has realizado, ¿qué grado de aceptación han tenido
entre las empresas receptoras de su intervención. Y también qué grado de recepción han tenido con las administraciones contratantes implicadas. Esta es la primera parte de la pregunta. La segunda es cuáles han sido los puntos fuertes en aquellas respuestas que hayan sido positivas. En otras palabras, cuáles son los factores que han ayudado o que han contribuido a una buena recepción de su resolución, si es que ha habido alguna. Muy bien, Brigitte. Is that okay? Yes. Well, the way that we handle La manera como lo hemos gestionado precisamente ha sido mediante los grandes contratos tecnológicos. Somos conscientes, sin lugar a dudas, de lo que estaba sucediendo gracias a las denuncias que se realizaron dentro de las instituciones, pero también dentro de las compañías. Es decir, que el tema del whistleblower siempre ha sido muy importante. La manera de gestionarlo siempre ha sido de una manera muy sensata. A veces no somos expertos en toda la materia, lo cual puede complicar la situación. Lo que queremos es que ellos sean parte de la solución. Yo creo que esta es el secreto, ¿no? Cuando nos encontramos con la dirección general, con todo lo que hemos podido descubrir, queda muy claro, ¿no?, que las 77 especificaciones están más que documentadas y, por lo tanto, no se admite discusión alguna. Lo único que tienen que hacer es justificarse y lo que hacemos es preguntarles, ¿y ahora qué haréis al respecto de este punto, no? Bien, queremos hacer un seguimiento, queremos comprender qué es lo que está sucediendo y, por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos en nuestra oficina, a pesar de ser una oficina muy pequeña, son los informes que se publican para el público en general. Y la opinión pública tiene un papel preponderante y las opiniones del público en general y de los ciudadanos tienen su peso, ¿no? Por tanto, al final vamos viendo cuáles son los contratos pequeños que tenemos y, bueno, la compañía de la que no quiero hablar, pero era Google, bueno, al final rescindimos el contrato con ellos en diciembre de todas las licencias, etcétera, y así que vamos a pasar por otra licitación para que nos pueda ofrecer los servicios de las licencias como también de los distintos dispositivos y también los servicios de cloud. No sé si he respondido a su pregunta, ¿no? Pero yo creo que la manera para recibir estas estrategias es estar siempre a la escucha y utilizar nuestra fuerza para cancelar esos contratos, pero también siendo respetuosos. Queremos respetuar, ¿verdad? No queremos, diríamos, entre comillas, castigar a la gente. Queremos tener un diálogo abierto y mostrar la objetividad de nuestras investigaciones y que quede de un modo palpable para que todo el mundo sepa cómo hemos trabajado. Sí, muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias, Brigitte. Lo has dejado clarísimo. La pregunta que le quería formular a CR. La vinculación con los cargos electos y cargos directivos a los cuales la alta autoridad tiene que hacer la prospección. También esta pregunta va para Jaume. Sí, sinceramente, ¿qué nivel de percepción habéis tenido? ¿Ha habido un cambio de cultura desde el principio hasta ahora? Es decir, ¿ha habido unas resistencias iniciales y una aceptación progresiva? ¿Persisten todavía algunas resistencias? ¿Y cuáles son los elementos de cambio para superarlas? Bueno, yo no me ocupo de los cargos públicos, pero sí está claro que al principio había muchísima resistencia, por no nombrarlo. El primer ministro mismamente no quiso, el antiguo primer ministro no quiso declarar, o sea que hemos tenido mucha resistencia. Ahora forma parte de lo que hay que hacer, la gente lo hace.
Es verdad que hay una hotline y a veces la gente puede ser más o menos desagradable cuando llaman para tener que declarar, cuando tienen dificultades, pero ha entrado en la ideología de esto es una cosa que hay que declarar, se hace y punto, por lo cual hay mucha mejora. En cuanto a los grupos de interés, lo mismo. Al principio había muchísima resistencia, en especial todo lo que son asociaciones, ONGs, que no querían registrarse ni declarar. Y hoy en día, se han dado cuenta que también eso valoriza un poco las acciones que hacen, justifica muchas veces el porqué de las cosas y poco a poco va entrando en las costumbres de los que declaran. Sí, nosaltres tenim l'avantatge de que els registres de declaracions ja estaven implantats, per tant, simplement el que hem fet és adaptar el model de declaració, és un model un poc més ample del que ells estaven acostumats a declarar i no hem tingut una resistència com a tal. No? Sí que és cert que amb aquesta ampliació d'informació alguns càrrecs públics s'han dit a ser clar que surtin les dades i que tenen Digamos, los datos, el hecho de que mi piso valga 30.000 euros es un poco así porque no saben dónde vivo, porque no se ha puesto, pero lo pueden saber. Aquí sí que hemos tenido alguna resistencia, pero bueno, el ayuntamiento tiene la doble obligación, lo que establece nuestra ley, y lo que establece la ley de bases del régimen local, que es estatal y por lo tanto también obliga a ello. Aquí lo que estamos haciendo es empezar con los ayuntamientos para crear por parte de las dos entidades un registro que sea único. Aquí, muy bien, tengo una pregunta pendiente. Si no hay más... Si yo quería formular una pregunta, pero... Di. Bueno, primero el público. Bien, pues tenemos dos y después de estas dos preguntas sí que clausuraremos oficialmente. Gracias, buenas tardes. La pregunta es para Eliezer. Muy interesante esto de registrar actividades que entiendo que se inscriben el grupo de interés y el objetivo, hacen la declaración de actividad con el objetivo para el que quieren influir o para el que quieren relacionarse con el alto cargo. ¿Qué pasa? ¿Hacéis el seguimiento de si realmente la relación del grupo de interés con el alto cargo se ajusta al objetivo declarado? Sí. ¿Qué pasa cuando no se ajusta al objetivo declarado? ¿Cómo se... O sea, una cosa es la inscripción, pero la otra cosa ya es el seguimiento de que efectivamente se cumpla con aquello que se ha dicho que se haría. Sí, como decía antes, el algoritmo es el algoritmo y lo que hace es controlar la formalidad, la forma de lo que se ha declarado. Luego tenemos el equipo de control que va a controlar que eso corresponde con la realidad de lo que ha pasado. No es fácil controlar ese tipo de cosas, puesto que no estábamos en las reuniones, porque podemos pedir todo tipo de documentos, podemos incluso desplazarnos y hacer investigaciones domiciliarias. Todavía no las hemos hecho, pero es una posibilidad que nos ofrece la ley. O sea, que tenemos poderes que son bastante fuertes para controlar la realidad de lo que se ha declarado. Pero es un tema que no es fácil de controlar. Como decía, no participamos en las reuniones, muchas veces no hay actas de lo que se ha dicho durante la reunión, pero lo que sí que podemos pedir es justificantes, podemos preguntar a los altos cargos también de lo que trataba la reunión. Pero la realidad exacta de lo que pasó en esa reunión, si uno no está, es muy difícil encontrarla, salvo que hagamos una investigación domiciliaria y que encontremos actas que describen exactamente lo que pasó en esas reuniones. Pero hacemos un trabajo realmente de investigación durante todo el año. Nosotros vamos consignando en un fichero Excel todo lo que se ve en open source sobre reuniones con altos cargos. Y luego, como las declaraciones se hacen para el año anterior, el año siguiente vamos a comprobar, vamos a hacer una selección de empresas o de grupos de interés que queremos controlar y vamos a ver si lo que declaran coincide con lo que nosotros hemos observado el año anterior. Y entonces vamos a pedirles que cambien sus declaraciones cuando no es el caso, que nos justifiquen si han visto a tal responsable público, a tal cargo público. O sea, que tenemos realmente un trabajo de control de lo que se declara, pero la exactitud de lo que se declara es difícil.
Señora Bishop, Cuando necesita realmente un proveedor, porque en tecnología a menudo existen cosas inventadas, ¿verdad? Por una startup muy concreta, como con un prototipo muy específico y concreto, y entonces lo que vemos es que uno tiene que entrar, ¿verdad? Es lo opuesto del problema. Estoy completamente de acuerdo en el análisis que ha realizado, pero cuando se necesita un proveedor porque es una tecnología joven, nueva y quiere este o el otro, entonces tenemos que justificar, ¿verdad?, que es necesario este o el otro. Entonces, me gustaría... Como somos de sociedad civil, siempre yo me he preguntado, y no sé si en Francia se hace, para nosotros es importante que, vale, se pide un esfuerzo a lo lobista incluso cuando somos sociedad civil, pero para nosotros siempre ha sido importante decir, y el esfuerzo en la agenda, porque a nivel de Estado español y también de Cataluña, los políticos suban a su agenda y no hay nada. Y entonces nosotros siempre decimos, cuando los políticos empiecen a hacer correctamente su agenda, ya lo haremos como sociedad civil. Y por último, Jaume, ¿qué sanciones se ponen? Porque aquí también nosotros veis que no han declarado tal, pero no hay ninguna sanción que haga que la próxima vez lo volverán, cambiarán. Por orden, Madame Bishop. Yeah, sure. Sí. Una de las soluciones cuando especificamos los proyectos es precisamente dejar una clara idea de cómo tiene que ser el rendimiento que se quiera alcanzar. Es decir, uno puede describir a ciencia cierta qué es lo que quiere, la calidad de lo que uno quiere y qué es lo que uno quiere evitar, ¿verdad? Básicamente lo que queremos evitar es una serie de criterios. Lo que queremos es lograr ese rendimiento, ese concepto en inglés de performance. Lo que queremos es lograr esos objetivos y ver cuáles son esos criterios de rendimiento que al final nos ayudan. Y después abrirse al mercado y ver quién va surgiendo. A lo mejor sí que hay alguna empresa en concreto que ya está lista para poder satisfacer nuestras demandas y que de una manera mucho más objetiva sabe cómo satisfacer todas las necesidades que estamos pidiendo, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es que haya una serie de criterios que no sean arbitrarios. ¿He respondido a la pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, el sistema francés está un poco cojo, la verdad, porque todas las obligaciones pesan sobre los grupos de interés. Es decir, que los cargos públicos no tienen ningún tipo de obligación. No tienen por qué mirar el registro para ver si el grupo de interés está registrado. No tienen, deberían hacerlo, por supuesto, les decimos que lo hagan, pero no tienen ningún tipo de obligación. Pueden recibir a grupos de interés que no están registrados, que no están declarados. Lo de la publicidad de agenda. O sea, eso por un lado no tienen que declarar nada. Segundo, en cuanto a la publicidad de las agendas, no tienen obligación de publicar sus agendas. Hace 2 años y medio hubo una tribuna en el periódico Le Monde en el que unos 300, no sé, eran 200 y mucho diputados se comprometieron a publicar sus agendas. No lo hacen. Lo hacen unos cuantos. La mayoría de los ministros tienen sus agendas públicas, pero muchos en versión PDF. Y para la semana, lo que significa que esa información no se puede prácticamente utilizar y no se puede, sobre todo la agenda de la semana, pues bueno, cuando estamos buscando lo que pasó hace 15 días, hace un año, hace 6 meses. Con lo cual, los cargos públicos en Francia tienen muy pocas obligaciones en materia de lobby y de grupos de interés. Gracias. Pues nosotros en materia de sanciones tenemos 2. Una económica, que es de 1.000 euros, bueno, van de 1.000 a 10.000. Las que hemos puesto ahora, como son para la falta de presentación de declaración, le ponemos la mínima, que son 1.000. Pero luego tenemos otra que para nosotros es la más importante y es la publicación en el boletín oficial. Es decir, cuando la sanción es firme, junto con la sanción económica, lleva aparejada la publicación en el boletín oficial, con lo cual, claro, la opinión pública sabe, ¿no?, que ese cargo público ha sido sancionado por incumplir sus obligaciones en materia de declaracions. Bueno. Doncs una de les coses que no ens soluciona la tecnologia és que el rellotge... Una de las cosas que no ha solucionado la tecnología es que el tiempo pase y por lo tanto 20 minutos más tarde de lo que se preveía tenemos que dejarlo aquí. Hemos dejado demasiados temas en el tintero
toda la línea que ha empezado la señora Bishop y que ha continuado de alguna manera Simona Levi. A ver, yo creo que esta combinación cómoda entre el gestor público y los servicios informáticos, bueno, van creando también una combinación, una mezcla complicada de intereses. Pero bueno, dejémoslo aquí, esperando el siguiente seminario. Gracias a todas y a todos, gracias a los asistentes y ponentes. Gracias.